ADN. 8 de la mañana con 10 minutos. Ha sido tema durante esta semana. Hemos contado de las proyecciones que ha hecho el Instituto Nacional de Estadística a propósito de las cifras del censo 2024. En lo grueso se proyecta que la población de Chile alcanzará las 20.150.000 personas este 2026, pero las estimaciones arrojan también que la población total continuará creciendo hasta mediados de la próxima década, el 2035, y después se va a producir una baja a propósito del envejecimiento de la población y la baja fecundidad. Un tema que queremos conversar hoy con Martina Yopo, socióloga, profesora asistente de Sociología de la Universidad Católica, doctora además en Sociología de la Universidad de Cambridge, que está con nosotros aquí en ADN. Martina, bienvenida, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Gracias, Martina. A ver, Paula daba algunos números, los números gruesos de lo que entregó el INE esta semana, pero dentro de los detalles que uno puede obtener de esta información que emana del censo, ¿es lo más preocupante el envejecimiento de la población? ¿Es un problema del cual ya debiéramos ocuparnos? Efectivamente, lo que estamos viendo en Chile y lo que muestran muy bien estas estimaciones y proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadística es que Chile está viviendo una profunda transformación demográfica. Tenemos una tasa de fecundidad que está muy por debajo del nivel de reemplazo, una de las más bajas del mundo, y eso tiene un impacto muy directo sobre el decrecimiento y envejecimiento de la población. Eso es decir, mucho antes de lo que pensábamos, vamos a empezar a ser una población más pequeña y vamos a empezar a ser una población mucho más envejecida, y eso es algo que debiese ocuparnos como una prioridad estratégica de desarrollo hoy día como país. En términos prácticos, tasa de reemplazo es cuando nace menos gente de la que fallece. Exacto, no, tasa de reemplazo es cuando nacen menos niños de los que se necesitan para mantener el nivel de población estable. Ah, ya. ¿No? Cuando estamos por bajo del nivel de reemplazo significa que no están naciendo suficientes niños para poder reemplazar aquella población que de alguna manera va desapareciendo. ¿Y qué es lo deseable y en cuánto estamos? Nosotros lo ideal es tener una tasa global de fecundidad por igual o superior al nivel de reemplazo, porque eso efectivamente significa que hay nueva generación y significa que la población tiene tramos más sustantivos en las capas más jóvenes y sobre todo en la población económicamente activa. Uh-huh. Nosotros, lo que estima el Instituto Nacional de Estadística es que esta tasa global de fecundidad proyectada para 2026 es de 0,97 hijos por mujer. Eso es bajísimo, además nos pone bajo el umbral del 1, que son muy pocos países del mundo los que han logrado traspasar ese umbral. Entonces estamos en una situación que es realmente crítica y preocupante, y debiese ser esta hoy una prioridad de país. Martina, vamos a entrar en eso de lo crítico y de la preocupación y que hay que hacer como país, pero quiero quedarme en dos elementos que tú pones sobre la mesa. El primero es mucho antes de lo que pensábamos. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí que mucho antes de lo que pensábamos la población chilena se está envejeciendo a estos niveles? Ahí yo creo que el factor más importante es la caída tan pronunciada en la fecundidad. De hecho, de todos los componentes demográficos que explican de alguna manera las dinámicas de población, la baja fecundidad es la que de manera más importante está empujando este decrecimiento y envejecimiento, y eso efectivamente es algo que nos tomó por sorpresa. Hace no muchos años en Chile el gran problema era que teníamos fecundidades muy tempranas y muy numerosas, es decir, que las mujeres se convertían en madres muy temprano y tenían muchos hijos. Esta ha sido una transformación muy profunda, muy inesperada. En América Latina hemos tenido el descenso más importante en el mundo y dentro del contexto latinoamericano Chile. Entonces yo creo que ahí efectivamente hay un factor que ha hecho que el envejecimiento y crecimiento de la población empiece a ocurrir antes de lo que se había proyectado a partir de estimaciones anteriores de censos previos. Ya, ahí el otro elemento, porque cuando uno dice mucho antes de lo que pensábamos es que algo no se proyectó bien o algo no se miró de la manera correcta. Y ahí lo quiero poner también en el otro escenario del elemento que tú también decías de que tenemos las tasas de fecundidad más bajas probablemente del mundo. ¿Por qué? Porque cuando uno dice países desarrollados deben tener una situación muy parecida a la nuestra, o nosotros muy parecida a la de países desarrollados, ¿por qué estamos en ese lugar de la lista? Yo creo que eso es un súper buen punto y tiene que ver con cómo funcionan las proyecciones de población. Las proyecciones de población se hacen en base a supuestos, de alguna manera, que sí, son claro, los principios razonables que uno pudiese esperar, en los que se van a comportar los principios fundamentales de la demografía, es decir, los nacimientos, las defunción y migración. Nadie esperaba que la fecundidad fuera a descender tan rápido. Por eso no es un supuesto que estuvo mal estimado, sino que efectivamente el supuesto, lo que se esperaba,
no logró cumplirse en realidad, porque la realidad nos sorprendió, digamos. En ese sentido. Pero ¿por qué la realidad cambia de esa manera, por decirlo de otra forma? ¿Por qué la realidad cambia tan violentamente que deja tan offside a los opuestos? ¿Por qué dejamos de tener hijos en Chile, en el fondo? Yo creo que ahí hay distintos factores. Un factor que es importante, pero que no es suficiente, es el descenso muy pronunciado en la fecundidad adolescente. De hecho, en Chile, en prácticamente una década, el embarazo adolescente disminuyó prácticamente un 80%. O sea, es que eso podría ser leído también como una buena noticia. O sea, que niñas de 14, 15 años dejen de concebir hijos. O sea, a mi juicio no puede sino ser visto como una buena noticia y algo buscado, digamos, además por la política pública. Y ese es un tremendo logro de salud pública, es un tremendo logro pensando en la autonomía y desarrollo de las mujeres. Sin embargo, yo creo que esto es un mensaje también súper importante. La baja fecundidad en Chile no se explica solamente por el descenso en la fecundidad adolescente. Aquí estamos viendo también que el tramo de mujeres que están, por ejemplo, entre los 20 y 29 años también están teniendo hijos, y también otro fenómeno que es muy importante es la postergación de la maternidad. Es decir, cada vez más mujeres que se están convirtiendo en madres después de los 30 años, y ahí lo que empezamos a ver también es muchas mujeres que tienen algo que se llama infertilidad asociada a la edad, es decir, el momento que lograron cumplir con todas aquellas condiciones que a ellas, pero también a la sociedad les parecían importantes para poder convertirse en madre, no logran un embarazo o llevar ese embarazo a término. Entonces eso es algo que también en Chile estamos viendo con mucha fuerza. No sé si lo detecta los datos que ha entregado el INE en el último censo, pero es cierto que esto podría ser aún peor si es que no hubiese entrado un número importante de migrantes en el último tiempo a nuestro país, porque entiendo que las cifras de natalidad están reforzadas por la población migrante, la población que ha llegado en los últimos años a Chile. Absolutamente, y ese es un punto muy interesante. Estimaciones también del Instituto Nacional de Estadística sugieren de que en Chile prácticamente hoy 1 de cada 5 niños que nace es de madre migrante. Entonces, esta tasa global de fecundidad que nosotros tenemos proyectada para 2026 considera todavía una contribución muy importante de madres y mujeres migrantes. Sin esa contribución... O sea, si no hubieran llegado los migrantes, sería las cifras aún peor. Sería incluso aún más baja. Ahora, los supuestos de población que proyecta el Instituto Nacional de Estadística muestran de que lo más probable es que los flujos migratorios en Chile vayan a disminuir con el tiempo. Por eso también, de alguna manera, estos flujos migratorios muy intensos y de alto volumen que hemos tenido en los últimos años, no los vamos a tener en el futuro medio y próximo, y es por eso entonces que probablemente también la población vaya a empezar a descender y a decrecer de manera más acelerada. O que las mismas mujeres migrantes que crecen en Chile, que crecen en una cultura distinta, adopten la cultura como de la maternidad que tiene el país que hoy día las recibe, digamos, ¿no? Que en Chile, que es esto tal vez de priorizar las metas profesionales, la independencia económica, que tal vez en su país no era un elemento tan potente desde el punto de vista cultural, ¿no? Y ese es un punto súper importante, porque siempre que se piensa entonces en la migración como una solución a las transformaciones demográficas, en el ámbito de la fecundidad esa es una inversión que no tiene réditos a mediano y largo plazo. Exacto. Y eso es porque, como tú bien dices, las mujeres migrantes, si bien tienen una fecundidad más alta al momento de la llegada al país de recepción, tienden al poco tiempo a asimilar los comportamientos reproductivos de la población más local. Entonces eso es algo que tampoco logra sostenerse a lo largo del tiempo. Ahora, Martina, en el mediano largo plazo, ¿qué problemas trae todo esto? Porque hay quienes temen que la fuerza laboral en el futuro no sea capaz de financiar parte de la población que está envejeciendo, o que haya que modificar, eventualmente retardar la edad de jubilación. ¿Cuáles son los principales efectos que esto podría traer? Yo creo que efectivamente niveles de fecundidad tan bajos como los que tenemos hoy día en Chile tienen un impacto directo sobre, como hemos conversado, un rápido decrecimiento y envejecimiento de la población. Y hay que pensar también que todos nuestros sistemas sociales claves, salud, educación, pensiones, trabajo, economía, incluso los cuidados, están basados en el principio del recambio generacional. Es decir, que van a haber nuevas generaciones que van a poder apoyar, suplir y complementar a aquellas generaciones que van envejeciendo. Hoy eso está puesto en entredicho. Entonces, como tú bien dices, acá nosotros tenemos que tomar políticas públicas que permitan adaptar el funcionamiento de estos sistemas sociales claves a una realidad demográfica de una población cada vez más disminuida y envejecida. Y ahí, por ejemplo, es importante, por supuesto, discutir la edad de jubilación, que yo entiendo que es un tema complejo, que tiene múltiples aristas, pero es una discusión que tenemos que tener. Pero también hay que preocuparse por el decrecimiento, como tú muy bien decías, de la población económicamente activa. Ahí, sin embargo, me gustaría hacer un comentario, y es que efectivamente siempre que hablamos de las transformaciones demográficas y que no va a haber suficientes personas para mantener la economía, siempre pensamos que entonces tienen que nacer más niños.
aquí también tenemos que pensar de que Chile sigue teniendo una tasa de participación laboral femenina muy baja. Nosotros no necesariamente necesitamos que nazcan mucho más niños para poder fortalecer nuestra población económicamente activa. Ahí también el llamado entonces es a implementar políticas públicas que permitan a las mujeres insertarse en igualdad de condiciones en el mercado laboral y poder sostener y proyectar esa participación laboral si es que también deciden tener familia, que es hoy uno de los grandes desafíos. Por ejemplo, el tema de la sala cuna garantizada. Bueno, y yo creo que eso es uno de los puntos que al menos desde el ámbito académico cuesta mucho entender cómo no hemos sido capaces de avanzar como país. O sea, aquí la evidencia internacional es inequívoca en demostrar que una política de sala pública universal es una de las medidas más importantes para poder generar las condiciones sociales para que quienes quieran tener hijos puedan hacerlo. Entonces, parece en realidad inverosímil que no seamos capaces de lograr los acuerdos políticos necesarios para poder avanzar en políticas que son tan importantes para el país. Estamos conversando con Martina Yopo, socióloga, profesora asistente de Sociología de la Universidad Católica, doctora en Sociología, decíamos también de la Universidad de Cambridge. Martina, el sistema de salud, porque hemos hablado del mercado laboral, del impacto en la economía, de las pensiones. El sistema de salud, ¿cuánto se ha acomodado a esta nueva realidad de la población chilena? Estoy pensando, vamos a vivir más, pero eso no significa que vayamos a vivir mejor. ¿Y cuánto de ese vivir mejor se está trabajando hoy día en el presente, incluso desde la política pública, desde la prevención, desde el acceso gratuito a más exámenes que nos permitan llegar a viejos de una mejor manera al final del día? Yo creo que algo transversal a los distintos sistemas sociales es la perplejidad frente a estas transformaciones demográficas. Son transformaciones que nos tomaron por sorpresa y nos ha costado mucho implementar medidas que permitan abordar en serio los desafíos que esta transformación supone. En el ámbito de la salud, yo creo que es muy importante, como tú sugerías, avanzar en mayor prevención de salud, porque efectivamente todos estos cambios demográficos no son solamente una baja fecundidad y un envejecimiento de la población, pero también un aumento de la expectativa de vida, es decir, las personas van a vivir más, y efectivamente para que ese vivir más sea con una calidad de vida y con una buena condición de salud, es absolutamente necesario invertir en prevención, pero también y esto es algo, por ejemplo, que conversaba con colegas de medicina y salud pública, hay que pensar, por ejemplo, en las especialidades médicas. ¿Cuántos pediatras hay hoy día y cuántos geriatras y especialistas en reproducción asistida? Entonces, de alguna manera, todos nuestros sistemas sociales todavía están basados en este principio de una población muy joven, donde hay una población muy crítica que se concentra en las capas de edades más tempranas. Pero esa realidad está cambiando y es importante entonces empezar a adaptar todo nuestro sistema a esa nueva realidad, y es algo que hoy día no estamos haciendo y debiésemos empezar a hacer con mucho mayor énfasis y preocupación. Hay aquí, y sale de esta legislatura, del mandato del presidente Gabriel Boric, un sistema nacional de cuidados que uno dice, bueno, al menos vamos a tener que tener a alguien que nos cuide, que no va a ser probablemente de una generación inferior, a propósito de lo que estamos conversando, pero los cuidados, reconocer los cuidados que generalmente además recaen en las mujeres, parece también ser un paso fundamental en un escenario como este. A mí el tema de los cuidados me parece particularmente crítico porque, a diferencia de otras necesidades sociales básicas como salud, educación, hoy dependen en gran mayoría de las familias. Exacto, o sea, es una necesidad absolutamente particular. Exacto, es una necesidad social que se resuelve muchas veces de manera privada, son las familias las que se hacen cargo de las necesidades de cuidado, y dentro de esas familias las mujeres. Lo que estamos empezando a ver hoy día, incluso que es una realidad hoy, no es una realidad proyectada para el futuro, es que hay cada vez más familias, por ejemplo, que no van a tener nuevas generaciones, o van a tener nuevas generaciones mucho más disminuidas y mucho más quizás involucradas en otros ámbitos de la vida. Entonces, ¿quién va a cuidar a esas personas que envejecen? O sea, hemos visto casos en el extranjero de madres de 90 y tantos años cuidando a sus hijos de 70 y tantos, digamos, ¿no? O sea, ese escenario que parece meme a ratos, que nos aparece en las redes sociales, es bien palpable. Sí. Ahora, Martina, no estamos solos en esto. O sea, este es un problema que ya han enfrentado países de naciones más desarrolladas, países nórdicos, Japón, y ellos ya han aplicado algunas políticas. ¿Hay alguna de esas políticas que sea imitable, que se pueda traer a Chile? Algo que ya esté probado. Yo he visto, no sé, desde aportes económicos, digamos, para nuevas madres, nuevos padres, postnatales más prolongados.
¿Qué se puede aplicar Los acá? jóvenes que se les paga porque viven solos para que vivan con adultos mayores y los cuiden o se vayan a vivir con ellos derechamente, en países europeos también. Ese es un súper buen punto y efectivamente aquí hay experiencia internacional de dónde mirar para sacar lecciones que nos puedan servir para Chile. Ahí yo creo que hay dos puntos importantes, al menos en lo que respecta a la baja fecundidad, esto ha sido una tendencia muy difícil de revertir. Hay países para los cuales la baja natalidad ha sido una prioridad estratégica de desarrollo y que han invertido muchísimo dinero por mucho tiempo y no han logrado revertir sustantivamente estas tendencias. Entonces ahí también el llamado es a tener expectativa moderada sobre las posibilidades de revertir esta tendencia. Sin embargo, ahí también lo que se muestra es que aquí lo que sirve es tener un conjunto comprensivo de políticas públicas, un conjunto de políticas que se puedan implementar a mediano y largo plazo. Aquí no hay una bala de plata, no hay algo que tú implementes que te vaya a mover la aguja porque es una realidad muy compleja. ¿Qué políticas sirven entonces? Como hablábamos anteriormente, el tema de la sala cuna, el tema de aumentar el permiso postnatal de los padres, y yo diría que en general todas esas políticas con una perspectiva de corresponsabilidad. Es muy importante que las políticas de sala cuna, de aumento del permiso postnatal, incluyan también más a los padres en la crianza y el cuidado de los hijos, porque nuevamente las desigualdades de género son uno de los factores importantes que están empujando esta baja fecundidad. También, por supuesto, mayor flexibilidad en el mercado laboral, mayores incentivos para que las mujeres puedan insertarse y mantenerse en el mercado del trabajo y, por supuesto, también aumentar el acceso y cobertura a la reproducción asistida. De todas esas políticas, la única que te genera una diferencia entre no tener hijos y tener o tener 1 y 2 es la reproducción asistida. Porque a mí a veces me dicen, no, bueno, tú puedes poner sala cuna, pero ¿alguien va a empezar a tener hijos por la sala cuna? Probablemente no. Eso es más de crear un contexto que haga propicio formar familia. Exacto. Pero hay personas, parejas y familias que quieren tener más hijos de los que están teniendo y no pueden y podrían tenerlos con la ayuda de la reproducción asistida. Eso es una política cara, pero en el contexto que estamos es una inversión que vale la pena hacer como país. Hay un último aspecto que me interesa conversar contigo, no sé si ya lo han visto de la sociología, digamos, en estos temas de población, que dice relación con la política. Yo he visto grupos, particularmente en los últimos meses en Estados Unidos, grupos conservadores, que dicen, llamamos a tener hijos por motivos políticos, porque estas nuevas generaciones van a continuar con nuestros ideales. ¿Existe eso? O sea, hoy día la política es parte también del discurso y del debate en esto de repoblar una población de ciertas características políticas también. Absolutamente, y de hecho uno de los aspectos interesantes desde un punto de vista sociológico sobre estas dinámicas demográficas tiene que ver con el futuro de la nación y la perpetuación de una cultura o de una nación, ¿no? Eso lo vemos mucho en Chile, por ejemplo, con los discursos críticos que hay sobre la fecundidad migrante, un poco esos discursos que son muy preocupantes y que de alguna manera lo que muestran es las mujeres migrantes se reproducen mucho y vienen a reemplazarnos, y hay un poco un conjunto de ansiedades nacionalistas sobre que nos estamos extinguiendo como nación. Yo creo que esos discursos existen, es importante escucharlos, pero también es importante desafiarlos y mostrar con evidencia de que no solamente legalmente los niños que nacen en Chile son chilenos, sino que efectivamente la nación es un concepto dinámico y hay que buscar cómo las diferencias culturales pueden coexistir. Pero efectivamente estos profundas transformaciones demográficas están siendo cada vez cooptadas como también una herramienta desde el sistema político para perpetuar relaciones de poder, para perpetuar la hegemonía de ciertos grupos, y eso es algo que vemos en disputa no solamente entre grupos de distintas orientaciones políticas, sino que también valóricas, y esto es uno de los temas que se viene con fuerza también en los desafíos y disputas políticas en los próximos años. Martina Yopo, socióloga, profesora asistente de Sociología de la Universidad Católica, decíamos también doctora en Sociología de la Universidad de Cambridge. Muchísimas gracias por venir a ADN hoy, por esta conversación tan interesante. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Buenos días. 8.